lugar. Y yo creo que la mayoría de ustedes han estado este día en dos servicios, en dos cultos. Y los felicito por no verlo como un sacrificio o no verlo como una carga. De verdad, los felicito. Me alegra mucho también por disponerse para escuchar la palabra del Señor. Y espero, de mi parte humana, yo siempre estoy esperando que Dios le retribuya y que usted pueda experimentar, pues, ¿cómo decir? Las cosas que la Biblia dice, ¿verdad? Si la Biblia dice que haciendo tal cosa yo voy a tener experimentar tal bendición, pues deseo que así pueda ser. A veces tal vez alguien me dice, pastor, pero ¿por qué no pasa tal cosa? Bueno, siempre para nosotros lo más importante, más que lo que hacemos, es la motivación de lo que hacemos. Y eso quiero tratar de mencionarlo a suficientes veces. Porque 1 Corintios 13 dice, si yo hablara en lenguas, si tuviera toda la fe, si yo, no sé, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado o vendiere todo lo que tengo para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? O sea, no, realmente no contó delante de Dios. Queremos que las cosas que hacemos cuenten delante de Dios. Bueno, ahí está una información con respecto a un campamento de mujeres, ¿verdad? Eh, Ahí están las fechas, será en marzo, si Dios lo permite. Lo que pasa es que ahí hay 3 fechas y cada iglesia tiene generalmente una fecha asignada específicamente. Así que, vamos a ver. Para el mes de marzo será el día 21 de marzo, si Dios quiere, vamos a tener o van a tener ustedes ese campamento de damas. El año pasado tuvieron una conferencia de damas, ¿verdad? En un lugar muy bonito. Yo no lo pude conocer, pero vi los videos, se veía muy bonito. Las que pudieron ir, creo que disfrutaron esa oportunidad. Lo que se va a hacer es una conferencia, un año, digámoslo así, un año de por medio. Entonces, un año le toca a las mujeres, el otro año le toca a los hombres, el otro año a las mujeres, y así van. Entonces, este año, si Dios quiere, sería a nosotros, los caballeros, que nos toca la conferencia, si Dios lo permite, pero ojalá que usted pueda apuntar esa fecha del 21 de marzo para poder estar ahí en ese campamento de damas a su imagen, ¿verdad? Entonces puede consultar un poquito mejor con respecto a ese tema con mi esposa. Ahí está, ¿verdad? Bien, hermano, si usted necesita un sobre, un lapicero o un papelito de depósito, tenga la amabilidad de mantener en alto su mano. Los hermanos le van a hacer llegar ahí su sobre. Gracias por honrar al Señor con sus bienes y hacerlo a través de esta obra. Es algo bien curioso. Yo siempre estoy dándole gracias a Dios porque sé que Él es quien sostiene la obra aquí, la iglesia aquí. La sostuvo muchos años antes de que yo llegara y la seguirá sosteniendo si Cristo no viene muchos años después de que yo no esté. Si así Dios lo tiene bien, entonces le doy gracias a Dios, pero a la vez está la otra cara de la moneda, que Dios lo hace a través de la, la honra que ustedes le dan a Dios en este aspecto. Y yo de mi parte lo agradezco mucho. También está la otra parte que sería como también, también esa dicotomía, por decirlo así, de que yo sé que Dios, lo que recibo viene de Dios, pero también sé que lo que recibo viene de parte de ustedes. Y por eso, hermanos, créame que siempre oro, créame que siempre estoy agradecido. Yo tengo una acción de gracias por quienes son mis benefactores. Y mi benefactor primario siempre ha sido Dios. Pero también entre los benefactores de nuestra vida, de nuestra familia, están cada uno de ustedes y es algo que valoramos y que agradecemos y que oramos también de manera significativa por eso. En la mañana mencionamos que el otro sábado, si Dios quiere, nosotros salimos para el desafío Avance y
bueno, tendremos 2 personas que estarán haciendo la ruta en bici, es la parte más dura, sinceramente, pero bueno, tenemos personas ahí duras también. Don Emma y don Andrés van a estar haciendo esta ruta. Hay una cuesta que es bastante durita porque la piedra está muy suelta, ¿verdad? Pero no es como que uno no... yo creo que no se van a bajar, ¿verdad? Por la IBBAC no se van a bajar, yo no creo, sinceramente. No, no, pero sinceramente esa cuesta, cuando yo iba bajando, yo decía, Dios mío, esto, o sea, no, está durísimo subirla en bici, pero en realidad la ruta está muy bonita, tampoco es que está así matada y que no se puede, ¿verdad? La ruta está muy bonita, ¿verdad? Pero tenemos estas 2 personas que nos van a representar en el área de la bicicleta y tenemos además, ¿qué sería? 26 personas más caminando. Le animo para que usted pueda apuntarse para el otro año, si Dios lo permite. Si usted no pudo ir en esta ocasión, pueda irse preparando para el otro año, si Dios lo permite. Pero no lo voy a negar, me siento muy feliz, sinceramente me siento muy feliz y que nosotros vamos a apoyar tanto a esta iglesia. Yo creo que eso es muy bonito, sinceramente es algo muy bonito, es algo que Dios desea. Uno de los libros que a mí más me llegó de la Biblia, sinceramente, el año pasado, o no sé, hace un par de años que lo estuve estudiando, Abdías es un libro con 21 versículos nada más y habla de cómo la familia de los edomitas debieron haber ayudado a los israelitas, que eran sus hermanos, y no lo hicieron. Y bueno, esto le trajo un montón de consecuencias. Entonces, siempre que pienso en esto, si tenemos a alguien a la par, si tenemos la posibilidad de hacerlo, pues en realidad hacerlo, ¿verdad? Poder hacerlo y hacerlo gustosamente. Y siempre he visto que Dios, a ver, cuando digo he visto, no significa que lo he visto solo en nosotros, he visto que las iglesias que hacen eso y las personas que hacen eso son personas que también puedan dar testimonio de que eso es algo agradable al Señor. Entonces, usted quisiera apoyar en este sentido, don Javier tiene ahí unos papelitos. Y si usted dice, bueno, yo no voy a poder ir a caminar este año, pero me gustaría dar 2,000 colones. O me gustaría dar 10,000 o lo que sea que Dios ponga ahí en su corazón. Entonces, levante la mano. Don Javi le va a hacer la entrega del papelito. Usted pone ahí con cuánto le gustaría apoyar. Y esto va a ser para darlo tenemos tiempo para darlo antes de la primera semana de junio, si Dios lo permite, o sea, la última semana del mes de mayo, si Dios lo permite. ¿Está bien? Entonces, si usted quisiera, tenga la amabilidad de levantar su mano y los hermanos se lo van a hacer llegar ese papelito. Eh, gracias también a los que estuvieron hoy en la reunión de los servidores, muy importante, es un grupo muy importante para nuestra iglesia. Gracias a los que apoyaron a nuestra hermana con lo de las ventas del día de hoy, también porque lo está haciendo con una gran razón, que es apoyar para algo muy importante que ya lo dijimos, es el desafío. Y esté orando para que Dios nos permita, hermanos, poder concluir con bien el proyecto que tenemos de la cocina. Yo creo que va a ser muy provechoso y que este año, Dios primero, apenas estamos empezando el año, pero que este año nos pongamos muchas metas en este sentido de la planta física. No es que esa es la parte más importante, hermanos. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas y que el templo que nosotros vamos, o sea, que el templo que Dios va haciendo con nosotros es la verdadera iglesia, ¿verdad? Nosotros como piedras vivas. Entonces tenemos que estar bien nosotros, tenemos que estar a cuentas con el Señor. Y sabemos que esa es una parte muy importante, pero también Dios nos ha dado un templo. Esa es la verdad y estamos agradecidos por el templo que Dios nos ha dado. Queremos cuidarlo, queremos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Yo creo que todos queremos ser buenos mayordomos. Si Dios le dio a usted una bici, usted quiere cuidarla. Si le dio una moto, quiere cuidarla, debe cuidarla. Si le dio una casa, debe cuidarla. También tiene que ser un buen mayordomo, pues Dios nos dio esto y no es nuestro, es de Él y Él merece que lo hagamos así. Bien, le voy a pedir a los hermanos que puedan venir por acá, si son tan amables, y don Javier Camacho nos va a dirigir orando. Igual en la mañana estábamos orando por don Aquilino y doña Lidia, que son servidores, el pastor y su esposa allá en la iglesia de Cunayala. Oramos, hermanos. Padre Santo,
Te damos gracias, Padre, por esta bella tarde que nos regalas, esta bella oportunidad de estar aquí reunidos como tu iglesia, Señor, todos juntos, Señor, alabándote, adorándote, Señor. Queremos pedir, Señor, que por favor disponga nuestros corazones, danos un oído atento también para escuchar tu santa palabra, Señor, y que hoy salgamos de aquí, Señor, no solo sabiendo algo más de la Biblia, de tu palabra, sino que podamos ser transformados, Señor, por ella. Queremos poner también en tus manos, Señor, el tiempo de los diezmos, de las ofrendas, Padre. Por favor, bendícelos. Sigue bendiciendo cada uno de nuestros hogares, por favor, nuestras familias. Regálanos siempre la salud, Señor, por favor, y el trabajo para seguir ganándonos, Señor, de forma honrada y esforzada, Señor, como a ti te agrada, Señor, el sustento. Te queremos pedir también por don Aquilino, Señor, y doña Lidia, por favor, en Cuna Yala, para que tú sigas, Señor, respaldando también la obra y que nosotros podamos también, Señor, seguir con un sentido de privilegio, apoyándolos, Señor, y que tú los bendigas grandemente, por favor, Padre. Te lo pedimos y oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí. Bien, muchas gracias a los hermanos. Bien, quería preguntarles algo. ¿Usted sabe por qué Bad Bunny cantó en el medio tiempo del Super Bowl? Usted dice, ¿cómo un evento estadounidense cantó en latino? Bueno, ha habido muchas conversaciones con respecto a eso. La gente dice, ¿qué carga Bad Bunny? Él representa a nosotros los latinos, siéntese por orgullosos y todo eso. Yo creo que eso es una evidencia de lo mal que está nuestro mundo. La verdad, es una evidencia clara. Como en algún momento una canción X fue el boom de YouTube, fue la canción con más reproducciones en YouTube. Yo le decía a mi esposa, un día yo estaba escuchando un mensaje de un señor, un predicador, Cohen, y yo le dije a mi esposa, o sea, es que qué mensaje, qué mensaje, qué mensajazo, pero un mensajazo. Y tenía 154 vistas en YouTube. Y yo decía, es una muestra de que al mundo le gusta lo fútil, lo vacío, lo absurdo. De verdad, a eso le gusta al mundo. Ahora, yo sé por qué pienso yo, me parece que esa sería mi respuesta. La NFL es un producto. Usted tiene que diversificar, digamos, este hombre es el latino más escuchado de todos. Si usted puede meter en su producto, relacionarlo con un nombre y ese nombre es la persona más escuchada en español, entonces más latinos van a querer ver la NFL, más personas van a querer entender sus reglas, más personas van a seguir y por lo tanto esa empresa va a ser más millonaria de lo que ya es. Pero no es porque él dijera algo que tenga sentido, que tenga sustancia, que le vaya a ayudar a alguien en lo más mínimo. Pero repito, es una muestra de que la gente la emocionan cosas vanas y cosas necias. Un día una persona me dijo, un pastor me dijo, brother, usted sí es aburrido predicando, en serio. Brother, vea, no me lo tome a mal, pero qué bostezo. Les voy a decir a ustedes, yo no le dije a él nada, pero les voy a decir a ustedes, digámoslo así, mi época de querer ser un comediante, no sé cómo se dice, stand-up comedy, stand-upero, ya pasó. Fue el puro principio. A mí me interesa transmitir la palabra de Dios.
Y yo sé que eso no le gusta al mundo. Y muchas veces ni siquiera los cristianos. Pero, hermanos, nosotros tenemos que ver, a ver, ¿qué me importa? ¿Qué me emociona? A mí particularmente, y yo creo que a ustedes también, porque si usted escucha a un predicador tan bostezo, sinceramente es porque les emociona lo mismo que a mí. Entender la Biblia y saber cómo aplicarla al día a día. Entender la Biblia, saber qué dice Dios y poder llevarlo a la vida cotidiana. Bueno, vamos a ver los sellos de la ira de Dios. Este mensaje se llama Los cuatro jinetes de la ira, porque el rollo del que hablamos en la mañana, que tenía siete amarras, por decirlo así, y sellos en los nudos, ¿verdad? Son sellos de la ira de Dios. Ahora no sé cómo está en su Biblia, vamos a ver. Apocalipsis 6 dice ahí, vamos a ver, la mayoría de las Biblias sale como los sellos, ¿verdad? Son los sellos de la ira de Dios. Vamos a ir al versículo 1 hasta el 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, se refiere al Cordero también, ¿verdad? Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el Cordero también el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces vamos a ver que cada vez que se rompe un sello, se desencadena un juicio o un evento trascendental sobre la tierra. Por eso se le llaman los 7 sellos de la ira de Dios. Lo que pasa es que dentro de los 7 sellos, los primeros 4 están representados con estos 4 jinetes que leímos y son particulares en ese sentido. No es que el quinto sello tiene un quinto caballo o algo así, sino que tenemos 3 sellos más, pero esto se les conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Del capítulo 5, o sea, el capítulo previo, entendemos que el libro es la historia, que este libro es la historia y el destino de la humanidad y la creación. Y solamente Jesús, el Cordero, tiene el derecho de abrir los sellos de este libro de la culminación de la historia. Si el libro detalla la culminación de la historia, entonces estas cosas deben de suceder antes de que el libro sea abierto. Este no es el cumplimiento de la historia en sí, que se encuentra específicamente en Apocalipsis 19, sino la preparación para digámoslo así, para el desenlace de toda la historia. La culminación será detallada al final del capítulo de Apocalipsis. Está bien, pero antes de continuar, vamos a orar. ¿Está bien? Dios, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender qué tú tienes para nosotros. Y cómo de alguna forma esto que es tan profético, tan teológico, digámoslo así, de qué manera, Señor, nosotros podemos llevar y aprender una lección, cómo aplicar esto para nuestra vida y para la vida de las personas que amamos. Señor, podamos recibir de ti esa sabiduría, esa dirección, de manera, Señor, que no seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra.
Señor, yo te pido que tú respaldes, como decía antes, esas ganas de enseñar tu palabra y transmitirla y no en realidad de ser una persona vacilona o una persona que procure hacer reír a los hermanos. En realidad quisiera poder llevarlos a comprender su palabra, yo mismo entenderla y que esto me ayude a mí a tener una mejor vida y un mejor caminar delante suyo. Líbranos, Señor, del peligro, líbranos del pecado, porque Satanás siempre está presto a hacernos caer en aquello que nosotros tanto señalamos o en aquello que tanto odiamos, digámoslo así. Satanás va a estar feliz de vernos caer y te pido que podamos resistir lo suficiente al mundo, al diablo, sí, al enemigo, y también negarnos a nosotros mismos en nuestra carne de manera que no pueda ser hallado tropiezo en nuestra vida para los que vienen detrás, para los que aún no le conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en los dos primeros versículos del capítulo 6 encontramos el primer sello. Es un jinete en un caballo blanco que trae a un hombre de conquista. Hay textos con los que es muy fácil equivocarse y pensar que significan una cosa cuando en realidad significa otra. O sea, cuando vemos esto, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. ¿A qué suena? Así, francamente, ¿a qué suena? De que viene Jesús, ¿verdad? Porque un caballo blanco, una corona, una espada, todas estas cosas. Y ya vamos a ver que no se refiere a Jesús. La escena, según ese versículo 1, comienza con voces como de trueno. Esto significa que la tempestad sobre la humanidad ha llegado. El que monta el caballo blanco es un dictador satánico que imita a Jesús. No es Jesús, ya que Jesús estará en el cielo con sus hijos. La identidad del jinete no es otra que el mismo anticristo, quien se erigirá de una apariencia de libertador y líder confiable. Ahora, hermanos, estoy hablando con respecto a lo que yo he estudiado y además, digamos, consultando muchos documentos y muchos escritos. La posición más, digámoslo así, más firme es que no es Jesús. Alguna gente dice que es Jesús, pero la mayoría de ellos ven que por lo que se desenlaza en los siguientes sellos, este no podría ser jamás el reinado de Jesús. Es decir, usted no espera que venga Jesús y que la gente se mate entre ellos, y que haya escasez, y que haya muerte, y que haya hambre, y que más bien, por decirlo así, venga el reinado de Jesús y traiga todo lo contrario a lo que usted esperaría que traiga Jesús, ¿cierto? Y su reino milenario. En el 2b dice, y el que lo montaba, obviamente ese caballo, tenía un arco. El arco representa que está listo para la guerra, pero no atacará todavía. Durante los primeros 3 años y medio engañará al mundo para que le adoren. Ahora, engañará al mundo con un arco, no con una espada, ¿verdad? Dice el 12, 2, la tercera parte, y le fue dada una corona. Significa que este hombre gobierna. La corona significa que es el líder que el mundo buscaba, es el líder que el mundo esperaba, incluso es el líder que Israel esperaba. Recuerde que los israelitas, los judíos actualmente no reconocen a Jesús como Mesías. Ellos esperaban un libertador, es decir, ellos esperaban a quien mencionamos en la mañana, al león de la tribu de Judá. Esperaban que Cristo atacara a Roma, que derrocara los gobiernos de Roma, que erradicara este imperio y que estableciera su reino en ese mismo momento. Dice la Biblia que cuando ellos iban directo a Jerusalén, Él les dijo a ellos, yo no voy a establecer mi reino en este mismo momento. Y para ellos eso fue como algo muy doloroso, ¿verdad? Porque creían, incluso los propios discípulos creían que Jesús iba a establecer su reino inmediatamente. Él contó una parábola de un hombre que se iba lejos para tomar un reino, para luego volver, para encontrarse con los siervos que habían sido fieles, etcétera, 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 ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso es lo que está haciendo Jesús ahorita y que de alguna forma fue lo que hicieron los gobernadores en ese momento. O sea,
ir a Roma para pedir un reino, para regresar y gobernar sobre una provincia. Eso es lo que está haciendo ahorita Jesús en el cielo. Dice el punto D, 2D, y salió venciendo y para vencer. Esto alude a que ejercita su dominio sobre la tierra, pero los resultados de su gobierno, como están declarados en los siguientes versículos, muestran que este no es el reinado de Jesús. Este último dictador satánico sobre los hombres será más terrible que todos los dictadores previos. Él gobernará sobre los hombres como un falso Mesías, los conducirá a una organización que se rebelará contra Dios, del mismo modo que lo hizo Nimrod. En el libro de Génesis capítulo 10, versículos 8 al 14, se describe a Nimrod como un vigoroso cazador. Ahora, los teólogos han dicho, no es necesariamente que era un cazador de, no sé, de aves o de ciervos o de jabalíes. Este hombre era un cazador de hombres, era un déspota, era un líder, era una persona así. Ahora, cuando estaba hablando de esto, yo me hice una pregunta que posiblemente usted se la esté haciendo, entonces sería bueno, creo yo, pertinente responderlo. ¿El anticristo es un ángel, es un demonio, es un ser angelical con un poder especial, o es un hombre común y corriente? A ver, común y corriente me refiero en el sentido de que tiene dos ojos, de que tiene dos pies, de que tiene dos manos. No es que es común y corriente, porque es un hombre sobresaliente en su liderazgo, en su oratoria, en su convencimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero según la interpretación bíblica más aceptada y la tradición, el anticristo es una persona de carne y hueso. Es un ser humano real, pero con una conexión espiritual muy particular. De hecho, yo escuchaba una serie de Adrian Rogers y él al anticristo le llamaba el superhombre de Satanás. El superhombre de Satanás. Ahora, solo para aclarar esto desde el principio, el término anticristo también se usa en la Biblia de forma más genérica para referirse a cualquier persona que niega a Cristo. Sin embargo, el personaje específico del que estamos hablando aquí en Apocalipsis es visto como el máximo exponente de esa oposición en forma de un líder mundial. Digamos, por ejemplo, dicen que Nayib Bukele tiene una aceptación en su propio país de más del 90%. O sea que si ahorita se hicieran las votaciones, no sé cuándo se hacen, honestamente, pero otra vez va a quedar él. Y esto se traslada a otras latitudes. Por ejemplo, yo vi en CNN que pusieron la buquelización de Costa Rica. O sea, como al jaguar le gusta la idea de Bukele, quiere hacer las cárceles de Bukele, las escuelas de Bukele, etcétera, etcétera. Vemos que hay un hombre que no solamente tiene influencia sobre su país, sino que tiene influencia sobre otros países y que tiene la aceptación del mundo. Cuando un hombre está haciendo, a ver, Bukele quedó de presidente porque él era alcalde de un lugar y como decimos popularmente, lo puso a volar. Entonces, digamos, le dieron la alcaldía del Guarco y resulta que el Guarco tenía cosas que ningún otro lugar en Costa Rica tenía. Entonces dijeron, no, este hombre tiene que ser presidente y pone el país a volar. Entonces, si hubiera un gobierno a nivel latinoamericano y dijeran, ocupamos un presidente, que vamos a poner a Bukele. Pero luego ocupamos un presidente de todo el mundo. Bueno, vamos a poner a Bukele, ¿por qué no? Es un hombre increíble. Usted no sabe, bueno, usted sí sabe, la facilidad de palabra que este hombre tiene, la capacidad de tomar una pregunta, darle vuelta y convencer a todo el mundo con su punto. Pues el superhombre de Satanás va a ser mucho más que eso, mucho más que eso. Pero sí, quiero reforzar su naturaleza humana. La Biblia se refiere a él como el hombre de pecado o el hijo de perdición. Ahora, en 2 Tesalonicenses 2, dice algo muy importante, hermanos. 2 Tesalonicenses 2, 3. Dice algo muy importante. Nadie os engañe en ninguna manera.
dice el apóstol Pablo a la gente de Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica, porque no vendrá, refiriéndose a Jesucristo, Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, de que la gente que está en la verdad o que ha conocido el evangelio de alguna forma u otra comiencen a apartarse y comiencen a tropezar en el camino de la fe. Tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces dice, a ver, Cristo no va a venir sin que pasen por lo menos básicamente dos cosas: que la gente comience a perder su amor por las cosas de Dios, y número dos, que ya se manifieste en el mundo el hijo de perdición o el hombre de pecado. Son dos formas en que se le llama al anticristo, aunque también se le llama aquel que se opone, el adversario, el seductor, el pequeño cuerpo, el pequeño cuerno, perdón, el rey altivo y el inicuo. El uso de la palabra hombre sugiere aquí que nace, que este hombre crece, que tiene una presencia física en el mundo, no es un fantasma, no es un espíritu que flota, es alguien que ocupa un lugar en la política, en la sociedad, y también se le conoce como la bestia en el libro de Apocalipsis. Término central en el libro de Apocalipsis para describir a los poderes opuestos a Dios. Entonces vemos que no es un demonio, pero hay un matiz aquí importante, hermanos. Aunque es un humano, se describe como alguien totalmente influenciado o empoderado por Satanás. Ahora, yo le voy a decir algo con respecto a la primera pregunta que le hice en este mensaje. ¿Por qué Bad Bunny está ahí? Yo digo, ¿cómo alguien que canta así, está en algo así? Yo le voy a decir una cosa. Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo creo bien difícil como que ahora ya eso será mi posición, no tiene por qué ser la suya, pero que yo digo, como una persona llega y hace todo eso sin cantar nada, pues tiene un pacto con aquel. Es un poder delegado. Apocalipsis dice que el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono. Vea lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Que aunque es un ser humano, este hombre tiene un poder detrás de él, y es el poder de Satanás. Usted sabe que Satanás trata de imitar todo lo que Dios hace. Hay una cosa que se le llama la Trinidad Oscura. En la teología se habla de una imitación de la Trinidad. El dragón, que equivaldría en este caso al Padre, ¿verdad? La bestia, que equivaldría, como decir, al Hijo, el Hijo oscuro. Y el falso profeta, que equivaldría al Espíritu Santo. De hecho, en alguna parte de la tribulación, el falso profeta, dice la bestia, recibe una herida de muerte, y el falso profeta lo resucita con el poder de Satanás. Por lo tanto, el anticristo sería la versión humana y oscura de lo que fue Jesús. Para que el mundo lo siga, no puede parecer un monstruo con cuernos. Eso asustaría a la gente. Las descripciones sugieren que será carismático, que será un líder mundial capaz de convencer a las masas. Es un líder político, militar, alguien que logra traer una paz aparente o resolver crisis globales. Es engañoso. Al principio no se mostrará como un ser malvado, sino como un salvador o como un genio diplomático. Este hombre entonces tiene su origen de carne y hueso, es un ser humano. Su fuente de poder es sobrenatural. Su rol, pues, es un líder político y religioso mundial. Y la finalidad de este hombre es oponerse a Dios y hacerse pasar por él. Ahora, hermanos, aquí ya encuentro yo mi primera aplicación. O sea, como un hombre común y corriente puede estar tan lleno del poder de un ser espiritual. ¿Ya?
Cuando la Biblia habla de Juan el Bautista, dice que será sobre él el espíritu y el poder de Elías. O sea, Dios tenía tanto su beneplácito, su complacencia con este hombre, que este hombre reflejaba un poder sobrenatural. Pablo tenía un poder sobrenatural. Dije en la mañana que resucitó una persona. Elías, Eliseo tenían poderes sobrenaturales, siendo hombres comunes y corrientes. Nosotros sabemos que Satanás es poderoso, pero nosotros creemos que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿cuánto cree usted que puede lograr una persona realmente llena de Dios, conectada con el Espíritu Santo, realmente estando llena de Dios? ¿Cuánto puede lograr esta persona? Ahora, estaba leyendo un documento ahí que decía, tengo 53 años de ministerio y nunca gané un alma para Cristo. Entonces él ponía el ejemplo de la vendedora de púrpura, que cuando Pablo estaba hablando, Dios abrió su corazón para que escuchara a Pablo. Entonces el punto va como por decirlo así, tengo 53 años en el ministerio, yo nunca he ganado un alma para Cristo. Dios ha ganado todas esas almas. Pero si usted está lleno de Dios, a la gente que usted se le acerca, a la gente que usted le hable, Dios le va a abrir el corazón. Dios va a disponer a esas personas para recibir el mensaje de parte suya. Vamos a ir al segundo sello o el segundo jinete, que es un caballo rojo. Este caballo o este jinete, dice la Biblia, que trae guerra y conflicto. Capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, ya aquí los juicios de Dios comenzaron a venir sobre la tierra. Un juicio de Dios. Ahora recuerde, el que abre los sellos, ¿quién es? O sea, el que permite todo este mal sobre la tierra es Dios mismo, es Jesucristo. Porque el mundo ha vivido rechazando a Cristo por siglos de siglos y no puede tener siempre vivir. La gente vive, ahora usted es una persona que no teme a Dios, que no ama a Dios, que vive como le da la gana y usted la ve bien. Como habla el Salmo 73, esta persona está bien, está robusta, está rosadita, come bien, tiene plata, etcétera, etcétera. Todo le sale bien. Como dice alguien, si el infierno quemara, el primer pecado del mundo sería un convento. Porque esa es la verdad. O sea, si usted experimentara las consecuencias de su pecado, apenas los comete, hermanos, la gente no pecaría. Yo no pecaría, usted no pecaría. Lo que pasa es que, como dice la Biblia, los pecados de algunas personas vienen a hacerse patentes rápido, salen a juicio rápido, Dios ejecuta juicio sobre ellos, y algunos no. Pasa el tiempo y pasa el tiempo, y usted dice, qué raro, esta persona vive súper bien, está mal, es, qué sé yo, es narcotraficante, un ejemplo, por decir algo, y le va súper bien. Pero un día Dios va a comenzar a abrir estos sellos de la ira. Y el segundo tiene que ver con este, es un caballo bermejo, rojo. Ese color bermejo o rojo significa el derramamiento de sangre y guerra por todo el mundo. Eso lo corrobora la última frase del versículo 4. Se le dio una gran espada. Una espada se usa en un combate cuerpo a cuerpo. Así el segundo sello contempla ejércitos invasores en una feroz guerra cuerpo a cuerpo. Así el segundo jinete emprende quitar la paz de la tierra. Tenía como misión quitar esa paz en la tierra. Tanto así que habrá un levantamiento civil por la desesperación y los hombres pelearán los unos contra los otros. El programa de paz del anticristo, según la Biblia, no va a durar mucho, va a durar 3 años y medio. Este jinete no necesitó traer la guerra y la destrucción. Todo lo que necesita es quitar de la tierra la paz.
No sé si han leído por ahí una anécdota de un hombre que suelta un caballo y entonces una persona viene a reclamarle al que soltó el caballo y entonces el que vienen a reclamarle, el otro saca una escopeta y lo mata y bueno, se hace un montón de cosas y Satanás dice, yo solo tuve que soltar el caballo, nada más. Este hombre se le va a dar la capacidad de quitar la paz en la tierra. La paz entre los hombres y naciones es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, la paz no es un estado natural de las relaciones entre los hombres. Una vez que esta paz o que este regalo de Dios para el hombre es quitada, los hombres se apresurarán en guerras y destrucción. Dice ahí la Biblia, le fue dado poder. Esta autoridad le ha sido dada al jinete. ¿Por quién? Por Dios. No es Satanás el que da esta autoridad, es Dios. Esto es directamente o indirectamente el juicio de Dios. Vivimos en la era de la guerra y el conflicto. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 150 guerras de un tipo o de otro en la tierra. Y en un tiempo dado podrá haber 3 docenas de conflictos armados que acabarán con miles de vidas cada año. Usted sabe que todas las naciones del mundo invierten más de $1 trillón en gastos militares al año. $1 trillón. ¿Sabe cuánto es un trillón? Un trillón son 1.000.000 de billones. Usted sabe con $1 trillón al año, ¿cuántas bocas se alimentarían? Se acabaría la pobreza, se acabaría la desigualdad, se acabaría el hambre, se acabarían las enfermedades y todo lo que se dedica a la guerra se dedicara a la medicina, por ejemplo. Ya existiría la cura del cáncer, del SIDA, no sé, de las enfermedades más mortales del mundo, ya existiría la cura. Estaríamos hablando de que se invertirían 3 trillones o $1 trillón cada año. Vamos al tercer jinete o al tercer sello. Este traerá escasez y desigualdad, según Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete negro significa que todos los males que ya dijimos, hay que sumarle la escasez de alimentos que habrá. Simboliza que también a causa de la guerra que ya vimos, que era el sello número 2, pues habrá mucha hambre. Un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Las balanzas significan o simbolizan la necesidad de medir cuidadosamente y racionar la comida. Esto habla de un tiempo de escasez. Esa balanza del montador demuestra el hecho de que habrá muy poco alimento básico disponible y que el que habrá será muy, muy caro. Habla de una escasez económica. Cuando se dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, eso quiere decir que costará el salario de un día comprar los ingredientes de una barra de pan. Estos precios eran 12 veces mayores que lo normal. Las medidas de trigo y cebada nos muestran que el hombre apenas ganará lo suficiente para comprar para una dieta de hambre. Esto describe un tiempo de hambre en donde la vida se reducirá a las necesidades más básicas. Hermanos, puede ser que realmente, a ver, como yo lo veo, nosotros, puede ser que usted diga, bueno, no vivimos en un país como Suiza, un país que tiene un ingreso per cápita muy alto y que le va muy bien y que toda la gente tiene de sobra. Vivimos en un país donde tenemos lo suficiente y nos va bien, la verdad. Y además, las provincias tienen que ver. O sea, no es el mismo ingreso en Alajuela que en Guanacaste. Hay diferencias abismales de salarios entre 2 provincias, una que está en el área metropolitana y una que está
alejada. Pero ya vemos según el programa de Dios cómo las cosas se van a ir dando de una manera que va a haber muerte, va a haber destrucción y va a haber hambruna y necesidad. Esa frase, pero no dañes el vino, no dañes el aceite ni el vino que está ahí, significa que aún las mejores cosas estarán disponibles para aquellos que las puedan comprar. Aún quedará el aceite y el vino sin ser dañado, pero significa que habrá un gran programa de racionamiento alimentario por la comida, o la poca comida será cuidada y solamente se podrá comprar con el símbolo de la bestia, que es el símbolo del 666. Se ha dicho mucho sobre eso, si es una marca literal en la frente, si es una marca en el brazo, si es un chip, posiblemente sea eso, sea un chip, ¿verdad? Ya estamos en una era moderna. Pero usted va a tener que entregarse a la bestia o las personas que estarán en ese tiempo para poder ir y comprar esas pocas cosas que hayan. ¿Saben? Son malas las noticias que llegan de otros países y nos alarman y uno dice, uy, qué triste, ¿cómo será que está pasando? Usted sabe, ¿verdad? Hay medidas fuertes sobre, por ejemplo, voy a decirlo, sobre Cuba. Y usted dice, ¿cómo estará haciendo esa gente? Ahí ellos le llaman a la luz, le llaman, aquí nosotros le llamamos apagonazos, o ¿cómo es Sí, apagón, ellos le llaman alumbrones. O sea, más bien es lo contrario. Aquí de vez en cuando hay un apagonazo. Allá de vez en cuando hay luz. Y tener que comprar cosas. Yo espero que los hermanos no estén viendo la transmisión, pero ahí hay cosas que no son comunes como acá, digamos. Uno dice, mira, usted está comiendo y es muy común que usted agarre una servilleta. Casi en todas las casas. ¿Verdad? Una familia muy amable nos sirvió la comida y se veía todo bien rico. Ellos cocinan demasiado rico. Y salió una señora así con un rollo de papel higiénico. Estábamos todos en la mesa y yo, ¿qué es con ese rollo de papel higiénico, verdad? Y comienza a sacar así un rollito y me lo pone a mí a la par. Otro rollito se lo pone a la par y yo limpiándome la boca con el... Es raro porque es papel al final de cuentas, ¿sí o no? Pero uno ve estas cosas y uno dice, bueno, ¿será algo así? Pero mucho peor. Y vamos al cuarto sello, el último por hoy. Es un jinete, un caballo amarillo. Versículos 7 al 8. Eso significa que este jinete trae muerte. El color amarillo significa muerte. Y ahí mismo lo dice en el versículo 8. Dice, vamos desde el 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, imagínese, muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, sobre la cuarta parte de la población mundial, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo estaba leyendo algo bien interesante en estos días que estamos leyendo la lectura pues cronológica de la Biblia. En Génesis dice, Dios, pondré mi temor del hombre en las bestias del campo. Usted sabe que si usted se queda de pie ante un oso, así sea muy grande, ese oso va a huir. Había no sé, había como decir, una bocina en la selva y los animales no le huían a los sonidos de los animales, pero en lo que ponía un hombre hablando, los animales se espantaban. Y puede ser que a razón de la caída, ahora un oso se atreva a faltar el respeto a usted, por decirlo así, o un perro a ladrarle y hasta morderlo, en el peor de los casos. Pero originalmente las bestias tenían muchísimo temor de los seres humanos, muchísimo respeto por los seres humanos. Pero esto se va a acabar en esa época y las fieras van a destruir a los hombres.
Este representa un colapso mundial, representa la muerte de la cuarta parte de la población mundial, de las maneras más inhumanas y precarias. Este último jinete muestra que habrá un tremendo número de muertes por la dictadura, la guerra, el hambre y otras calamidades descritas por los tres jinetes. Nuestro siglo ha visto cientos de millones de asesinos, de asesinatos por dictadores, la guerra, el hambre, pero aún así eso estará muy por debajo en comparación con las cifras de muerte que despertará la venida de un último dictador. No nos sorprende que Jesús dijera de este tiempo, Mateo 24:41, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A este caballo, a este jinete, dice ahí, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. La potestad le es dada al jinete y es dada por Dios. A pesar de que todo el infierno se está desatando en la tierra, Dios tiene todo bajo control. Él aún tiene el libro y Él aún abre los sellos. La gente va a morir de hambre, va a morir asesinada, morirá por enfermedades y hasta la misma creación, es decir, las bestias o los animales, sufrirá y se volverá contra el hombre. Ahora, hermanos, en todo esto vamos a ver algunas aplicaciones, 4 solamente. Ya dije una antes. ¿Cuál es? Satanás tiene un superhombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, un hombre que con el poder de Satanás puede hacer muchas cosas malas. Ahora piense, hermanos, de verdad piense, ¿cuántas cosas buenas puede usted lograr lleno del poder del Espíritu Santo? Yo estaba leyendo la historia de un hombre que se llama Richard Wurmbrand, y este hombre, había un hombre en una aldea que él decía: Dios, no me permita morir sin ganar a un judío para Cristo. Pero Dios, ya yo estoy muy viejito, yo ocupo que usted traiga a ese judío aquí. ¿Puede Dios escuchar una oración así? Y Dios trajo a este judío, que era un jovencito, junto con su esposa, que conocía más de 5 idiomas, que era estudiado en la universidad y que sería ganado por un carpintero, sin estudios, pero simplemente tenía algo muy grande, tenía una conexión con Dios. Le dijo: Dios, no me permitas morir sin ganar un judío para Cristo. Este hombre se convirtió. Después estuvo preso 14 años en cárceles comunistas. Después escribió un libro que se llama Torturado por Cristo, y miles de personas conocieron a Cristo por este hombre, que recibió a Cristo por un hombre que le pidió a Dios. Yo he citado decenas de veces a Charles Spurgeon, un predicador inglés. Dice que un día Dios le puso en el corazón ir a la iglesia cuando nunca iba. Y para la iglesia que él iba, cuando él iba, comenzó a llover o a nevar, no recuerdo bien. Y él se metió a una iglesita donde ese día el pastor se había enfermado y le había tocado a uno de los miembros más humildes, por decirlo así, de la congregación predicar. Y él decía: solo mira al Señor y serás salvo. Y comenzó a leer un texto que decía que cualquiera que mire a Él será salvo. Y decía: solo mira al Señor y serás salvo. Y dice, habíamos como 4 personas en esa iglesia. Y ese hombre me estaba predicando a mí todo el rato. Y yo me entregué a Jesucristo. Y luego miles de personas conocieron a Cristo a través de Spurgeon. Todavía yo leo a Spurgeon 130 años después de que se murió, y yo siempre lloro cuando leo a Spurgeon. Siempre los mensajes de él me llegan, me impactan. Un hombre que ya tiene mucho tiempo muerto. Son como los huesos de Eliseo, que tenía una conexión tan fuerte con Dios que cuando echaron un ejército, un grupo de personas muertas en su tumba, al entrar en contacto con los huesos de Eliseo, resucitaron. Si Satanás puede tener un superhombre, ¿por qué no puede ser usted
el superhombre de Dios o la supermujer de Dios. Otra aplicación, reconocer la soberanía de Dios en el caos. Aunque los jinetes representan conquista, guerra, hambre y muerte, es el Cordero quien abre los sellos. Es el Cordero quien tiene el rollo en sus manos. En medio de las crisis globales o personales, recuerde que nada sucede fuera del control de Dios. Sí, Cuba está pasando un momento difícil. Por ejemplo, yo lo dije ahorita. Y uno de los pastores cubanos, yo vi un estado de él que decía, más fe, menos miedo. Una persona que está ahí en medio de la vorágine, en medio de la situación, y dice, Dios está en su trono. Dios sabe por qué eso está pasando. Dios tiene el control. Dios no nos va a dejar morir de hambre. Nosotros le amamos, nosotros le tememos. Él seguirá siendo nuestro buen pastor y nada nos faltará. La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de saber quién tiene el libro de la historia en sus manos. Número 3, cultivar la paz interna ante la violencia. El jinete del caballo rojo tiene el poder de quitar la paz en la tierra. En un mundo lleno de conflictos y polarización, el desafío espiritual es ser un instrumento de paz. A este jinete se le dio el poder o la autoridad de quitar la paz en la tierra. Y aquí yo digo, bueno, como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores. Es decir, Dios va a hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Pero qué bonito ser un elemento de Él, un elemento de paz, sabiendo que el espíritu de discordia es una fuerza opuesta al reino de Dios. O sea, cuando usted tiene algo que es en que atenta contra la paz, que atenta contra la unidad, identifica de una vez que eso no viene de Dios. Porque el deseo de Dios no es dividirnos. Ahora, si lo que nos va a dividir es que nos va a dividir porque, un ejemplo, estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo pecaminoso y estamos usando la religión para justificar pecados, entonces sí, dividámonos, porque por esa razón tenemos que pelearnos. Pero si es nada más porque a mí no me cae muy bien X o Y persona, entonces yo voy a hacer división por eso. Entonces soy un instrumento de Satanás en lugar de un instrumento de Dios. Número 4. Debemos administrar con sabiduría y con justicia. El jinete del caballo negro trae balanza, simbolizando escasez y encarecimiento. ¿Recuerda qué pasó cuando José vio las vacas flacas y las vacas gordas y que las flacas se comían las gordas y que van a haber 7 años de escasez? Faraón dijo, ocupamos a alguien que tenga capacidad de administrar, de pensar qué podemos hacer en medio de la escasez. Y Dios le pone en el corazón que esa persona es José. Ok, José, usted lo va a hacer. Y Egipto sobrevivió a 7 años de hambre porque había un buen administrador. El jinete negro trae balanza, simbolizando escasez y encarecimiento de lo básico, pero recibe la orden de no dañar el aceite ni el vino. Practica la gratitud y la buena administración de tus recursos. En tiempos de crisis económica, confía en la provisión de Dios y sé generoso con quienes tienen menos, recordando que la verdadera riqueza no es material. Y por último, hermanos, yo creo que esa es la aplicación de toda la serie. Viva con una perspectiva de eternidad. Ese es un recordatorio, este pasaje, de la fragilidad humana. Y Dios nos invita a poner nuestra vida, a no posponer nuestra vida espiritual ni nuestro arrepentimiento, a vivir a la luz de la eternidad. Si la Biblia dice que todas estas cosas van a pasar, generalmente la gente dice, bueno, en lo que yo tenga un momentito, así, en lo que yo voy en la ambulancia, del lugar donde pasan las cosas al hospital, yo me arrepiento. Le voy a decir una cosa, este muchacho que murió esta semana, que le pegaron esos balazos, yo decía, qué forma más bonita de morir, sinceramente. Sinceramente, imagínense que usted está haciendo ahí una receta de lo más rica. O que a usted le están cortando el pelo y usted dice, ay, qué rico me están cortando el pelo y nada más de pronto a otro usted siente que lo picó una avispa.
Y usted hace así, y en lo que hace así, ya está al otro lado de la eternidad. Porque esa bala le pegó en la médula espinal. Está bonita esa forma de morir, sinceramente. Pero si ese muchacho estaba pensando que de la ambulancia al hospital se arrepentía, eso no pasó. Entonces no importa qué tan bonito usted muera, porque le digo la verdad, yo prefiero morir así, picado por una avispa. Es que no es una avispa, fueron 10 balazos. Bueno, 1, 2, 3 o 10. Se murió sin darse cuenta quién le disparó. Que con una enfermedad, tal vez muy larga, tal vez muy dolorosa, pero no igual, no importa qué bonito usted murió. Si cuando abre los ojos en la eternidad, usted está lejos de Dios. La Biblia dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él dará a conocer a los pecadores el camino. Siempre, siempre Dios tiene un heraldo. Siempre Dios tiene un mensajero que le va a decir a la gente, ¿sabe que usted necesita a Cristo? Usted necesita arrepentirse y usted ocupa vivir su cristianismo hoy. Hoy. Porque si a usted le quedan 10 años de vida, es el tiempo que usted tiene. A ver, la salvación es por gracia, es un regalo, pero también, hermanos, se nos da la vida, el tiempo que se nos da para poder ir acumulando riquezas para el reino de Dios. Usted sabe que eso es así. Hay coronas, hay otras cosas que no vienen incluidas en el paquete de la gracia. Hay cosas que Dios no va a hacer por usted y que Dios quiere que usted las haga y que espera que las haga ya, que las haga hoy. Entonces, hermanos, vivir el presente a la luz de la eternidad para mí significa, es decir, ¿para qué me voy a esperar a decir, bueno, cuando ya yo sea viejo, entonces yo ahí sí, como no tengo nada más que hacer, yo voy a leer la Biblia? Y cuando ya yo no tenga nada más que hacer, entonces yo voy a venir a servir a la iglesia. Y cuando yo, no sé, qué sé yo, por decir algo. Vivir a la luz de la eternidad es decir, Dios, si hay algo que yo debo corregir hoy, lo voy a corregir hoy. Muéstrame qué debo corregir hoy. Me tengo que arrepentir hoy. Muéstrame de qué me tengo que arrepentir hoy. Tengo que pedirle perdón hoy. Estoy enojado con mi esposa. Bueno, me voy a arreglar hoy, porque la verdad nada nos garantiza un mañana. Y además, hermanos, vivir el presente a la luz de la eternidad significa voy a compartir lo que yo tengo porque son seres humanos. Yo voy bajando hacia San José y hay un gato ahí muerto, estripado. Y digo yo, pobrecillo ese gato. Pero ese gato era el gato de alguien que alguien amaba mucho, que tal vez ni se dio cuenta que se le escapó. Y voy bajando y veo un perro por allá. Y uno dice, y también ese perro era el perro de alguien. Y sigo bajando y un mapache. Hasta mapaches, ahora estamos inundados de mapaches. Y uno tiene compasión por los animalitos. Pero hermano, la gente no son animalitos. La gente necesita de Cristo. Y si la gente no tiene a Cristo, se va al infierno. Hermanos, quítese la pena, quítese la vergüenza y hable de Jesucristo. Por favor, hable de Jesucristo. Cualquier persona, un amigo, un compañero, un conocido, hable de Jesucristo. Sí, no, hombre, es que yo le voy a hablar de Jesucristo. Guarde, o sea, después me va a juzgar más fuerte porque ya sabe que yo soy cristiano. Bueno, entonces métase en esa, como decían, camisa de 11 varas. O sea, póngase esa camiseta de que usted tiene que ser más exigido porque usted es cristiano. Pero hermanos, la gente muere sin Cristo. La gente muere sin Cristo. Y todo esto que está descrito aquí, tal vez, por ejemplo, esas personas que ya han muerto no lo van a pasar porque estamos hablando de la gran tribulación, tribulación y gran tribulación. Pero se van directo a un lugar de condenación. Yo estaba viendo un video que hablaba de la Gehenna. Dice que en Israel salía toda la basura. Dice, ¿qué pasaba? En un lugar que llegaban 150,000 peregrinos para una fiesta. Usted dice, qué bonito,
uno ve la Biblia de una manera muy romántica, como decir, qué bonito, la gente alabando a Dios y todo eso. Dice, no habían baños. Los judíos tenían una palita o una estaca. Entonces sabían que si ocupaban ir al baño, tenían que caminar hacia afuera del campamento, hacer un huequito y luego tapar eso. Pero cuando venían 150,000 más, la ciudad apestaba. Y toda esa suciedad la sacaban por una alcantarilla y le prendían fuego en un lugar que se llamaba Gehenna, donde estaba lleno de gusanos, donde había fuego continuamente. Y Dios dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes, el gusano que no muere. Jesús usó la comparación del infierno con un lugar que ellos conocían, donde hay fuego continuamente, donde hay gusanos que no mueren y están atormentando a la gente. Hermanos, no es nuestra teología lo que está siendo probada. A ver si yo creo algo o no. Yo digo, yo lo creo. Pero cuando ya realmente lo creo, yo digo, yo no quiero que la gente vaya ahí. Yo no quiero que la gente se pierda en ese lugar. A mí me gustaría que la gente me acompañara a mí a un lugar precioso llamado el tercer cielo, la presencia de Dios. Y usted tiene, hermanos, usted tiene en sus manos el antídoto. Usted tiene en sus manos el antídoto contra la mordedura de la serpiente antigua, que es Satanás. Usted lo tiene. Usted tiene el antídoto contra la muerte. Pero si usted nunca lo saca, nunca lo enseña, nunca lo aplica, igual la gente se va a morir. Y gente que nosotros amamos, gente que estimamos, gente que apreciamos y gente que no conocemos, se va a perder en el infierno. Ahora, como le dijo Mardoqueo a su prima Esther, si Dios va a salvar, Dios traerá salvación de alguna parte, pero Dios lo quiere usar a usted para traer esa salvación. Usted ha llegado a este momento, a esta hora, para que sea usted la que traiga salvación a nuestro pueblo. Sea usted. Uno dice, bueno, si Dios tiene que alguien se salve, se va a salvar. De alguna forma se va a salvar. Una más, nada más, porque esta semana anduve con otros pastores y decía un pastor que un señor muy mal de la cabeza de una ciudad donde él vivía, allá en León, en Nicaragua, dice, agarró a mi mamá a machetazos y le pegó 12 machetazos a mi mamá. Entonces mi papá agarró un machete y se fue a buscar a ese hombre. Y en la pulpería del barrio le dijeron, ese hombre está metido allá en la iglesia. Y este hombre se fue a meter a la iglesia y se le olvidó que andaba buscando a alguien para matarlo. Y se quedó escuchando el mensaje. Y se quedó escuchando el mensaje. Y se quedó escuchando el mensaje. Y Dios transformó su corazón. Y él dice, gracias a eso, mi hermano mayor es un creyente, mi papá desde ese día fue creyente, mi mamá se convirtió en creyente, mi hermano mayor es creyente, yo soy creyente, yo soy pastor. Uno dice, qué raro, o sea, ¿cómo Dios puede usar una historia tan ruda, tan difícil, tan dolorosa para traer salvación a alguien? ¿Y qué pasó con el que la macheteó? De ahí, ahora ya mi papá era cristiano. ¿Qué iba a pasar? Lo perdonó. ¿Es en serio? ¿Esa historia no puede ser real? Pues me la contó ese pastor la semana pasada, nos la contó. Y nosotros, ¿qué? Increíble. Dios es increíble. Padre Celestial, Señor, ayúdanos a leer tu palabra, a creer tu palabra, a vivir tu palabra, a compartir tu palabra. Señor, la Biblia dice que la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto fue lo que usted hizo con este señor que llegó a esta iglesia buscando venganza.
y encontró a Jesucristo. Eso fue lo que usted hizo en el corazón de Richard Gumbrand. Eso fue lo que usted hizo en el corazón de Lidia. ¿Cómo usted abrió su corazón? Señor, vimos ahora lo que puede hacer un hombre lleno del poder de Satanás. Pero nosotros no queremos exaltar, no queremos ofender las potestades superiores como Satanás. No queremos hacerlo, como dijo el arcángel Gabriel, el Señor te reprenda. No somos nosotros. Pero tampoco queremos exaltar a Satanás más de lo que es nuestro Dios, que es omnipotente. ¿Y qué podría pasar, Señor, cuando una persona está realmente conectada con usted? Cuando una persona se vuelve un amigo suyo, cuando una persona tiene su favor, que irradia de su presencia. Mencioné el ejemplo de Eliseo, cómo hasta sus huesos ya muertos, resucitaron gente. Dios, es que ese es usted, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios bueno, un Dios poderoso y que se complace en manifestar su poder y que, como dice Crónicas, cuyos ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Señor, te pedimos, como en la Biblia dice, Hosana. Salva, Señor, trae salvación. Y Señor, lo que le pedimos es que usted traiga salvación a través nuestro. Que usted nos usara, Señor, sería lindo, muy, muy maravilloso. Sería una bendición, un privilegio ser parte de la historia de salvación de alguna persona, de algunas personas, de decenas de personas o de miles de personas. Porque para usted nada es imposible. Y nada es imposible cuando una persona de verdad tiene su favor, tiene su complacencia. Así como Juan el Bautista, que ardía como una antorcha con el poder y el espíritu de Elías, dice la Biblia. Señor, ayúdanos, ya que estamos viendo, mejor dicho, el infierno arder delante de nuestros ojos, a poder ayudar a algunas personas a conocer la senda correcta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Llevar a algunos a Jesús, el camino, la verdad y la vida. No nos dejes, Señor, como dijo ese hombre, dame un judío. Te pedimos, Señor, un vecino, un compañero, un primo, un sobrino, un abuelito, un padre, algún familiar, algún conocido, algún desconocido. Permítenos hablar sin pena, sin temor, con denuedo, con valentía, con arrojo, y que las personas puedan escuchar el mensaje y convertirse a ti, para que no tengan que vivir esto que estamos leyendo aquí en el libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.